nosotros somos alumnos de la carrera de Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos. Les vamos a exponer lo que es la unidad 1 de mantenimiento eléctrico y electrónico, que habla acerca de los dispositivos de medición, como son el voltímetro, el ohmmetro, el amperímetro y el wattmetro. A continuación les explicaremos acerca de cada uno de estos dispositivos. Okay. Empezando con el primer instrumento de medición, tenemos que es el amperímetro. Les daré su composición del instrumento y en qué lo podemos aplicar. Un amperímetro es un instrumento que se utiliza para medir la intensidad de corriente que está circulando por un circuito eléctrico. Tenemos 4 tipos de amperímetros. El primero es amperímetro magnetoeléctricos. Para medir la corriente que circula por un circuito que tiene que conectar el amperímetro en serie con la fuente de alimentación y con el receptor de corriente. Otro sería el amperímetro electromagnéticos. Están constituidos por una bobina que tiene pocas espiras, pero con una gran sección. La potencia que requieren esos aparatos para producir una desviación máxima es de unos 2 vatios. El tercer sería un amperímetro electrodinámicos. Los amperímetros con este sistema de medida electrodinámico están constituidos por 2 bobinas, una fija y una móvil. Y por último sería el amperímetro digital. Estos amperímetros utilizan una resistencia de variación con un convertidor analógico digital ADC. Como segundo instrumento de medición tenemos lo que es el voltímetro. Yo les daré lo que son sus características y los tipos que existen. Voltímetro. Un voltímetro es un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico. Su clasificación. Estos se clasifican en electromecánicos. Estos voltímetros en esencia están constituidos por un galvanómetro, cuya escala ha sido graduada en voltios. Existen modelos para corriente continua y para corriente alterna. También existen los vectoriales, se utilizan con señales de microondas, además del módulo de la tensión dan una indicación de su fase. Se usa tanto por los especialistas y reparadores de aparatos eléctricos como por aficionados en el hogar para diversos fines. Existen también los voltímetros digitales, estos dan una indicación numérica de la tensión, normalmente en una pantalla tipo LCD. Suelen tener prestaciones adicionales como memoria de detección de valor de pico, verdadero valor eficaz de RMS, autorrango y otras funcionalidades. El sistema de medida emplea técnicas de conversión analógico-digital, que suele ser empleado un integrador de doble rampa para obtener el valor numérico mostrando en una pantalla numérica de LCD. Bueno, yo les voy a hablar acerca del subtema 1.5, que es el ohmmetro. A continuación les explicaré en qué consiste. El ohmmetro es un instrumento diseñado para realizar la medición de resistencias de corriente eléctrica en un circuito eléctrico. La pregunta es, ¿cómo está compuesto? Este contiene una fuente de baja corriente, mejor conocida como el galvanómetro, que es una corriente continua, una fuente de baja tensión y una baja potencia de corriente continua, resistores limitadores de corriente, todos conectados en serie, y una resistencia variable para compensar el decaimiento de la fuente. Esta resistencia es la que se denomina control de ajuste a 0 ohms. Esta resistencia lo que hace es que al haber un cortocircuito, bota el fusible para que no se eche a perder nuestro instrumento. Y el galvanómetro no es más que una bobina
la cual genera la corriente necesaria para transmitirlo a los dispositivos electrónicos y poder así realizar la medición de ya sea amperes, volts o etcétera. ¿Qué es un wattmetro? Un wattmetro es un instrumento de medición de potencia. El wattmetro está formado por dos dispositivos inductores, es decir, dos bobinas que están fijas, una de las cuales de estas bobinas recibe el nombre de bobinas de corriente. También tienen una bobina móvil conocida como la bobina de potencial. El principio de operación básico de un wattmetro está soportado por los conceptos de la ley de Ohm, los conceptos de potencia eléctrica y la ley de inducción de Faraday.